Nuevo fin de semana, siempre sobre todo también de lo que acontece en nuestra madre Iglesia Católica. Hoy tenemos también la presencia también de nuestro párroco y director, el padre Humberto Portillo, hoy en una importante fiesta, padre, que celebramos también para la Iglesia Católica. Bienvenido. Así es, yo creo que es un gran santo al que celebramos hoy también con nuestros hermanos y hermanas, muy reconocido en la Iglesia universal, ¿verdad? San Pío, muy querido por lo que tenía en sus manos también, ¿verdad? Por la gente que lo buscaba para confesarse, para escucharlo, todo lo que él significaba para la vida y para la gente, ¿verdad? Y cada vez cuando celebraba la Santa Eucaristía podían verse los estigmas en sus manos, claro, de lo que el Señor hizo. Iba para otra gente que no cree en el Señor, pues significaba cualquier otra cosa, pero para los cristianos nos hace pensar en Jesucristo, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue clavado. Así es que aquí también en nuestro municipio hay mucha gente con una gran devoción, ¿verdad? A Él. Así que nos unimos también a su intercesión, ¿verdad? Y a la luz también de esa intercesión, poder meditar este evangelio de hoy. Así es. Bueno, interesante entonces, padre, bienvenidos. Estamos en este día viernes, antesala de un nuevo fin de semana. Hoy las lecturas estará tomado también del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 18 al 22, ¿verdad? Para que podamos dar lectura y podamos reflexionar un poco acerca también de lo que el Evangelio nos quiere compartir hoy en esta mañana. Lo hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día en que Jesús, acompañado de Jesús y sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros algunos de los antiguos profetas que han resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él respondió: Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, interesante, padre, hoy es evangelio importante que habla y nos introduce un poco acerca también de la parte de quién es realmente también este Jesús, cómo lo relacionan también con otros personajes bíblicos y al final principalmente también cómo se lo quiere dar a entender a cada uno de sus discípulos, ¿no? Así es, ubicándonos, Carlito, en el contexto, para entrar a esta palabra, fíjate que primero los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar. Ellos han regresado de la predicación de la palabra, contentos, felices, porque expulsaban los demonios que salían a través de los milagros que Jesús hacía. Pero también al mismo tiempo dice, después de que ellos regresaron, Jesús hace la primera multiplicación de los panes, le da de comer a la gente. Y luego ya sigue lo que nos dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? La primera parte, que Jesús sube a orar con sus discípulos. Después de toda la actividad que había tenido el Señor, es bien llamativo como Él mismo va a comunicarse con su Padre Dios, como en una forma de actitud y de agradecimiento con el Señor. Sí. Y después de eso es que hace esta pregunta, ¿verdad? Jesús a los discípulos, y es la primera parte, digamos, de este evangelio: ¿a quién dice la gente que soy yo? Y yo creo que es una pregunta que la respuesta de los apóstoles, Carlito, va unida también a la que dio Herodes. Sí, claro. Porque claro. Herodes también, esa es la idea que tenía Herodes, que era uno de los antiguos profetas, que era Elías, o otros también, como decimos nosotros, que era Juan el Bautista. Y Herodes se sintió muy triste porque dijo: yo lo mandé a matar, y si ha resucitado, está fregado, peligra la vida de él, ¿verdad? Entonces, y por eso la respuesta que dan los discípulos tiene mucha relación también con la respuesta que dan las autoridades romanas ante la pregunta de quién es Jesús. Es decir, que a nivel general, la gente en sí no sabía quién era Jesús. Padre, hacer esta pregunta es realmente el que Jesús nos pone a prueba para poder reconocer realmente
quién es realmente el que está junto con ellos, ¿no? Porque si menciona esta pregunta es para poder conocer, una, la grandeza del Señor; dos, poder reconocer también su nombre y su fuerza y de dónde proviene, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que padecer. Por eso les dice a sus discípulos, en un lugar solitario para orar, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron y empiezan a decir una serie de nombres, ¿no? Pero también es bien interesante descubrir en el Evangelio, Carlos, que los personajes que le mencionan son grandes personajes. Claro, también. Imagínate Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que algunos pensaban que iba a regresar, porque como acuérdate que Elías fue arrebatado, ¿verdad?, en un torbellino, fue levantado en un torbellino, desapareció y ya no volvió. Entonces algunos creen que va a regresar, ¿verdad? Como en las películas y en las series, que vemos que alguien es levantado y llevado hasta el cielo, hasta allá arriba, y luego vuelve a caer, ¿verdad? Pero eso solo se da en las películas y en las caricaturas. Entonces algunos esperaban que Elías volviera, o sea, que si había sido levantado por un torbellino, o sea, al mismo tiempo Elías bajara. O imagínate, o lo que dice Juan el Bautista. El gran Juan el Bautista, incluso el mismo Herodes lo respetaba y lo admiraba mucho, ¿va?, por la sabiduría, por las palabras que salían de su boca. Entonces, pero claro, la debilidad de su pecado lo llevó a esta situación. Entonces yo creo que es algo que nos regala hoy a nosotros la palabra, y que también podríamos sacar algo importante para nuestra vida. O sea, al mismo tiempo, es decir, no es comparado con un malhechor, no es comparado con alguien de mal vivir, claro, con una prostitución, como un borracho, como un hombre de la vida, de fregar la vida, sino que es considerado como un gran hombre, como un gran profeta. Pero se perdían porque no sabían en realidad quién era. Pero eso le da una imagen a Jesús, que por lo menos mala imagen no tenían de él, ¿verdad? Mala imagen no tenía de él, porque como él mismo decía, daba testimonio, yo doy testimonio de quién soy yo y a qué he venido y por qué estoy aquí. Así es, padre, y esto lo hace en una primera pregunta, se lo hace sobre todo también a la gente, ¿no? Y empieza a ver todo esto. Ahora, vuelve a hacer una nueva pregunta también para la parte de sus discípulos, que podría tomarse como una segunda parte. Y aquí es donde vienen los discípulos y empiezan a contestar realmente también, entre ellos Pedro, y le menciona: es el Mesías, ¿no? Sí, por eso yo creo que es una pregunta muy existencial, porque allá afuera es: ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Claro. ¿Qué dicen? ¿Va? Y ya con ellos ya cambia y dice: y para ustedes. O sea, es bien bonito, ¿va? Para ustedes que conviven conmigo, que están conmigo, que andan conmigo, que hacen lo que yo hago, que predican, que van a predicar la palabra, que curan enfermos. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Yo creo que son dos realidades de la vida, ¿verdad? Uno es que a veces la gente se queda con lo que dicen de Jesús, con lo que hablan de Jesús, con lo que dicen del Señor, pero qué importante es cuando damos el otro paso. Ya no me quedo solo con lo que dicen de Jesús, sino ya te digo, Carlitos, por ejemplo, y para ti, ¿quién es Jesús? O sea, ya no, dice la Juana, dice la Chepa, dice don Policarpo, dice don Mengano, que Jesús es tal cosa. Ya no es lo que dice la gente, sino ya es una pregunta que va más con la existencia. O sea, a ti que me conoces, tú que sabes quién soy, que yo te he llamado, que te he elegido, que oras conmigo, que predicas conmigo, que andas conmigo, que sabes lo que ando haciendo, para ti, ¿quién soy yo? Y yo creo que son dos realidades, incluso hoy en nuestro tiempo, Carlos, porque personal. Hay mucha gente que no viene a la iglesia y se queda con lo que los demás dicen, ¿verdad? Por ejemplo, si sale en el cine una película y diciendo que la Magdalena había sido mujer de Jesús, y la gente dice: ¿será verdad? Era verdad y nos han engañado, cosas, porque se quedan con lo que dicen de Jesús, con lo que la gente piensa. Pero otra cosa es, como dice Jesucristo, ya personalmente, para ti, ¿quién soy yo? Para ti, Pedro, para los discípulos, para mí, para Humberto, para Carlitos, para Demar, para Gisela, para Edgardo, para Marcela, digamos, ¿quién soy yo? Y Jesús es una pregunta ya más existencial, ¿verdad? O sea, para ti, ¿quién soy yo? Y yo creo que eso es lo que el Señor pues siempre espera.
Y por eso habla Pedro como cabeza, ¿verdad? Habla Pedro, y tú lo has dicho en el Evangelio, dice, pues tú eres el Mesías. Pero mira, Carlos, decir que Jesús es el Mesías implica todo lo que Jesús hizo. Incluso lo dice, ¿no? Severamente, que no le dijeran a nadie. Así es. Que se lo guardara, ¿no? Así es, sí, porque la gente no lo iba a comprender, porque mucha gente, ¿te acuerdas que lo quería proclamar rey? Sí. Porque dijo Jesús, verá, ustedes me quieren proclamar rey porque les doy de comer, porque les lleno el buche, va, porque les doy de comer. Entonces, por eso me quieren proclamar rey, porque ven que hago las cosas diferentes a como las hacen las autoridades civiles de su tiempo. Y es cierto, Jesús era totalmente diferente a la autoridad romana, a las autoridades religiosas, a las autoridades que había en aquel tiempo. Era totalmente diferente. Y mucha gente veía esperanza en él. Claro. Y por eso no lo iban a comprender. Porque Jesús ya va a decir después en qué consiste el Mesías. Pero el Mesías, la palabra Mesías, como sabemos, significa ungido. El Mesías es el ungido, el consagrado. Y el ungido es, como nosotros decimos, el apartado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos el Padre fue ungido, el obispo fue ungido, el diácono fue ungido, es decir, es apartado, es consagrado, apartado, ¿verdad? Por el Señor, para que actúe en la figura del Señor. Y eso es Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia, que eso no solo es Jesús, el nombre que le pusieron a él, ¿verdad? Porque Jesús significa Dios salva, ¿verdad? O sea, pero Jesús es mucho más que Jesús. Él es el Mesías, el ungido, el consagrado, el enviado por Dios, el Hijo predilecto del Padre. Y podemos hablar todo lo que es la palabra Mesías significa, Carlos, que es bien importante para nosotros. Y esa es la respuesta que espera el Señor de los que creemos en Él, como lo dijo Pedro, como lo dijeron los demás. Esa es la respuesta que Dios espera, que nosotros expresemos de Jesús lo que hemos vivido con Él, lo que hemos experimentado con Él, lo que hemos visto que Él hace. Y esa es la mejor definición que nosotros podemos tener del Señor, lo que el Señor ha obrado en mi vida, lo que el Señor obra en la iglesia, y yo soy testigo de eso, no me lo cuentan. Porque una cosa es, por ejemplo, cuando tú te cuentan lo que pasó en la misa, ¿va? Sí. Pero otra cosa es cuando tú dices, yo estuve allí. Y eso es diferente. Como cuando te dicen, es bien bonito ir a visitar a la Virgen de Guadalupe allá a México, pero otra cosa es cuando tú decís, yo estuve ahí y yo sé cómo es estar ahí. O en Estados Unidos, el paraíso. No, pues otra cosa es estar en Estados Unidos, otra cosa es que me lo digan, pero otra cosa es estar ahí y ver ahí cómo anda la gente trabajando. Entonces, todo eso es lo que hace, y así es con Jesús. No es lo mismo que me lo cuenten, que me lo digan, a que yo estar con Él y conocer quién es el Señor. Exacto, y por eso el Señor es muy insistente en esta pregunta, ¿no? Porque nosotros, a través de nuestra base, a través de poder reconocer al Señor Padre, quién es Jesús de una forma más personal, pues aquí es donde nosotros vamos a empezar a dar testimonio. Cositas como las que usted mencionaba, de la parte de la película y toda una serie de cosas, nos hacen tambalear muchas veces. Es lamentable, ¿no? Entonces, pero al final debemos de ver realmente que no es por lo que podamos ver o por lo que podemos escuchar, sino que la Sagrada Escritura nos dice quién es realmente también el Jesús, ¿no? Y al final, sobre todo, nos dice como tercer punto, Padre, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, ¿no? Sí, ese se conoce como el primer anuncio de la pasión, ¿verdad? Que el Señor, para San Lucas hay 3 anuncios. Este es el primer anuncio, el otro va a ser cuando va caminando con los discípulos y van preguntando quién es el mayor, ¿verdad? Y claro, todo eso. Aquí Pedro, más adelante vamos a dar cuenta que Pedro lo quiere reprender, ¿va? ¿Cómo te puede pasar eso, Señor? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego allá cuando aquellos quieren ocupar los primeros puestos también, ¿verdad? O sea, toda esta situación, por eso hoy es conocido como el primer anuncio de la pasión. O sea, pero bien interesante, porque Jesús menciona quiénes son los que lo van a llevar a la pasión. Sí, o sea, claro. Es bien importante porque la pasión no es que Dios quiera matar a su hijo, como muchos lo piensan, ¿va? Y dicen, bueno, ¿y Dios por qué permitió que mataran a su hijo? Y no es cuestión de permitir y no permitir, sino que Jesucristo llegó hasta las últimas consecuencias para salvarnos. Y lo mismo es cuando a nosotros nos pasa algo en la vida y a veces le reclamamos a Dios
¿Y Dios por qué permite? No es que Dios lo permita o no lo permita, es que la vida llega hasta las últimas consecuencias. Y si yo estoy de la mano del Señor, la voy a enfrentar hasta donde me toque. Y si me voy a morir, pues me voy a morir, como dice hoy también la primera lectura. O sea, pero a veces le queremos echar la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Imagínense, ¿verdad? Que eran las autoridades religiosas, las autoridades judías, las autoridades también romanas de aquel tiempo. El Hijo va a ser entregado, va a sufrir la pasión, va a ser crucificado, va a morir. Pero, a mí me gusta siempre esa palabra, yo con la misa siempre a veces la digo, ¿verdad? Pero va a resucitar al tercer día. Pueden hacer lo que quieran mientras está aquí, pero va a resucitar al tercer día. Yo creo que es también el sentido de la vida. Si creemos en Cristo, si sabemos que Cristo es el Mesías, no es solo para coronar a los reyes al estilo de los hombres, sino en la entrega, en la donación para la salvación de cada uno de nosotros. Y ese es Jesús. Y es en el Jesús el que nosotros creemos, en el que ha venido al mundo, es el Mesías, es el ungido de Dios, pero hizo todo para salvarnos y para así, muriendo en la cruz, darnos vida eterna a nosotros. Así es. Padre, ¿cuál sería el mensaje que hoy en relación a todo esto? Principalmente también el primer anuncio del Evangelio de Lucas nos menciona un poquito de lo que el Señor va a sufrir más adelante, principalmente también hoy en esa oportunidad. Yo creo que primero la cosa es tener bien claro quién es Jesús para nosotros, o para mí, ¿verdad? No quién es para nosotros. Primero es, hermano, hermana, que usted tenga claro quién es Jesús para usted. Lo otro es que usted tenga bien claro que el hecho de que usted cree en Jesús no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades. El mismo Mesías lo enfrentó, ¿verdad? Por ser el Mesías tuvo que pasar por la cruz y entregarse. Pero también lo otro es mantener firme la esperanza. Si creemos en Jesús y Él es el Mesías, como dice hoy la primera lectura, en cualquier momento de la vida, mantenernos firmes y creer siempre en el Señor y que Él siempre estará con nosotros. Así es. Bueno, interesante. Entonces, Padre, hoy un evangelio muy hermoso que hemos compartido también dentro de la fiesta que celebramos también como Iglesia Católica, sobre todo también a este gran santo reconocido. Así que, Padre, le agradecemos sobre todo por el espacio. No, gracias al Señor que nos da esta oportunidad, a los medios también que tenemos, ¿verdad? Y no se le olvide que el domingo tenemos la campaña del dólar, ¿verdad? Sí. Para ayudar al sostenimiento de nuestros medios de comunicación. Padre, se vienen muchas actividades para este fin de semana, en la Merced, en la Vianey, el torneo. Así es, sí. Tenemos, somos conscientes también de la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, Encuentros Conyugales tienen programado un retiro para mañana, pero creo que por la situación en la que estamos en alerta roja, creo, ¿verdad? Sí, a nivel nacional. Entonces parece que no lo vamos a realizar. El torneo depende, si está lloviendo, pues también no vamos a poderlo jugar. Claro. Entonces, hay varias razones que tenemos que hacer, ¿va? Y ojalá pues la fiesta también de mañana de Nuestra Señora de la Merced, en nuestra rectoría también aquí, sí, ¿verdad? Claro. Que se celebra muy bonito, se pueda participar. Así es, bueno, interesante, una nueva toma de posesión para la diócesis allá en la parroquia San Juan María Vianney, Padre, próximo domingo a las 10 de la mañana. También sí, el nuevo párroco, ¿verdad? Sí, Padre Ramón. Ramón toma posesión, le damos la bienvenida también a la vicaría, ya nos comunicamos con él, ¿verdad? Ya le habían hablado de nosotros porque el padre Fabio ya le había hablado. Sí. Pero un saludo para él también, ¿verdad? Así es. Bueno, interesante. Entonces, Padre,